¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana le damos la bienvenida a las 6:30. Ahora secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, el ingeniero Hugo Martínez está con nosotros hasta hace unos días. Canciller de la República de nuestro país, una de las personas, pues obviamente, bien evaluadas del gabinete del presidente Mauricio Funes. Mire, hay dos aspectos importantes de los cuales vamos a conversar esta mañana con el nuevo secretario general del Sistema de Integración Centroamericana. No podemos dejar de hablar un poco sobre el legado, ¿no?, de Hugo Martínez, el ingeniero Hugo Martínez como canciller de la República. Recordamos que se dieron cosas importantes durante la administración, por ejemplo, restablecer relaciones diplomáticas con Palestina, por ejemplo, restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, que estaban pendientes desde hace muchos años por cuestiones meramente ideológicas, y vamos a conversar también sobre lo que todavía para algunos está muy pendiente también, que es restablecer o entablar relaciones diplomáticas con la República Popular de China, ¿no? Por ahí estaba revisando algunos datos sobre lo importante que es, por ejemplo, para otros países, estas relaciones que se mantienen con la República Popular de China. Según datos de la CEPAL, por ejemplo, entre el año 2000 y 2009, El Salvador destinó apenas el 0.1% de sus exportaciones al mercado chino, mientras que países como Costa Rica, por ejemplo, destinaron a ese mismo mercado en el mismo periodo hasta el 8.8% de sus exportaciones totales. En el 2011, las exportaciones de la economía salvadoreña hacia China sumaron poco más de 2 millones de dólares, frente a 33.3 millones que se exportaron ese mismo año hacia Taiwán, que es otro país con el cual obviamente El Salvador mantiene muy buenas relaciones. Taiwán ha sido un país, hay que reconocerlo, que ha traído mucha cooperación para nuestro país, El Salvador, en temas como agricultura, educación, ciencia, tecnología, salud y seguridad pública, entre otros, y obviamente pues es un socio estratégico también para el desarrollo de nuestro país. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida al ingeniero Hugo Martínez, nuevo secretario general del SICA. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, felicidades por estar con nosotros y Muchas por gracias. este cargo tan importante, ¿no?, que usted asume a partir del día de ayer, ¿eh? Exactamente. ¿Sí? Muy buenos días, Romeo, a los amigos y amigas televidentes. Un saludo. El día de ayer asumí como secretario general del Sistema de Integración Centroamericana. Es un nuevo desafío que se nos plantea y la elección de El Salvador a través de mi persona en la Secretaría General del SICA es, a mi manera de ver, un reconocimiento a los esfuerzos integracionistas que hemos hecho como país, principalmente con el relanzamiento de la integración que se logró en 2010 aquí en San Salvador y que estableció 5 prioridades temáticas para la integración: seguridad democrática, gestión integral del riesgo y cambio climático, integración social y lucha contra la pobreza, integración económica y fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región. Ese será como mi rumbo de trabajo. Las prioridades están claramente definidas y ahora pues lo que corresponde es dedicar muchas energías, mucho esfuerzo a la ejecución de los planes y proyectos en cada una de esas áreas. Esa era ya como una agenda adelantada, ¿no? ¿Sí? Exactamente, es algo que nosotros propugnamos en 2010, tuvimos eco de los demás países de la región, empezando por Belice, que ostentaba la presidencia pro tempore en aquel entonces y nos dio licencia para poder realizar esa cumbre extraordinaria aquí, y luego tuvimos todo el respaldo de los demás países de la región para que esas fueran las prioridades temáticas, y me parece que fue un salto cualitativo muy importante en la integración, porque bien es cierto que había muchos acuerdos, muchos planteamientos, pero de alguna manera había que priorizar en ciertas áreas, y eso es lo que se logra a partir de 2010, y eso pues es lo que nos permite tener un horizonte, tener una proyección clara y trabajar al respecto. Ingeniero, hablemos antes sobre el legado de Hugo Martínez como canciller de la República. Yo señalaba dos aspectos fundamentales en cuanto a la ampliación de las relaciones diplomáticas. Uno de ellos decía las relaciones con Palestina y otro también las relaciones con Cuba, ¿no? Pero supongo yo y entiendo que hay más, mucho más trabajo que se ha hecho. Pero a ver, ¿qué tan fácil, qué tan difícil ha sido para El Salvador ampliar estas relaciones internacionales? Yo creo que lo fundamental para El Salvador en esta gestión fue partir de una premisa fundamental. Vamos a buscar relaciones diplomáticas con todos los países del mundo en un esquema de una política exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas. Eso ha sido muy importante para consolidar las relaciones históricas, para relanzar ciertas relaciones que ya existían,
pero que eran de bajo perfil, y para abrir nuevas relaciones, y esto también ha posicionado a El Salvador con una imagen internacional mucho más independiente, mucho más coherente, de manera que ya no se piensa en El Salvador al momento de una votación en un foro multilateral que va a estar necesariamente alineado con un bloque que es predecible su votación, sino que se ve El Salvador como un país que tiene una posición de respeto y que define sus posiciones en base a los intereses del país, pero también en base a valores universales que compartimos con demás países del mundo. Como haber votado, por ejemplo, en contra del bloqueo que mantiene Estados Unidos en Cuba, ¿no? Exactamente, nosotros dentro de nuestra doctrina de política exterior no creemos en esas medidas unilaterales que un país aplica a otro país, digamos, en el sistema multilateral, y por lo tanto hemos sostenido ese tipo de votación. Y hemos abierto relaciones diplomáticas, como bien decías, con Cuba, con Palestina, con Sri Lanka, con Vietnam, con otra serie de países que es era importante hacerlo para ensanchar el universo de relaciones de El Salvador. Y ahí hay un principio fundamental también, que nuestras relaciones exteriores son de Estado a Estado, no son de un partido político a un partido político, de un grupo económico a un grupo económico, sino que esas relaciones, como son de Estado a Estado, pueden trascender un gobierno y pueden permanecer en el tiempo. No se basan en las simpatías y en las antipatías de un gobierno con otro gobierno de turno, sino en el interés supremo del Estado y en compartir valores universales. Creo que eso ha dejado unas bases muy sólidas sentadas en la política exterior salvadoreña, y eso nos ha permitido también tener otros logros importantes, como el hecho de presidir ahora mismo la Comunidad de las Democracias, que aglutina a más de 100 países en el mundo, de haber presidido el 41º periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, de haber presidido también el encuentro de CEPAL el año pasado, y todo esto nos plantea como un referente y como un país que tiene mucho reconocimiento y peso internacional, a pesar de ser un país pequeño. Esto también ha redundado en otro aspecto que ha sido muy significativo, que es el salto histórico que tuvimos en la cooperación para el desarrollo en nuestro país. Hemos cerrado el 4º año con cifras récord de cooperación de más de 1.200 millones de dólares de cooperación comprometida, y eso tiene dos explicaciones fundamentales, sobre todo porque estamos en un contexto de crisis económica internacional, pero las explicaciones son que con la creación del Viceministerio de Cooperación ordenamos, transparentamos, hicimos más eficiente la cooperación, y eso generó más confianza en los cooperantes. Y por otro lado, esta posición de independencia, esta posición de solidez en la política exterior de El Salvador nos permitió ganarnos mayor respeto y mayor apoyo de varios países que antes no cooperaban ¿Esto con no El ha Salvador. significado compromiso de El Salvador ante posturas o situaciones internacionales? En absoluto, nuestra política exterior no se basa en la cooperación que se tiene con un país determinado. Eso lo dejamos bien claro cada vez que entablamos una negociación con países cooperantes, a quienes reconocemos y agradecemos, pero la cooperación es una cosa, la política exterior es otra, y por supuesto que no desconocemos los gestos de amistad, pero nunca se está condicionando un proyecto de cooperación a una posición de El Salvador en la política exterior. Ingeniero, es obligatorio preguntarle lo siguiente, ¿no? Usted decía que no ha prevalecido, digamos, intereses ideológicos cuando se trata de entablar relaciones con otros países. Todos pensábamos que con el gobierno del FMLN y con el gobierno del presidente Mauricio Funes iba a ser más fácil entablar relaciones con el gigante asiático. Bueno, de alguna manera, para ponerle un calificativo, que estoy refiriéndome a la República Popular de China, ¿no? ¿Por qué no ha sido posible realmente entablar relaciones firmes con la República Popular de China? Esa es una buena pregunta y es importante dar esta explicación. En primer lugar, hay que decir que para un proceso de establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos países tiene que haber la voluntad política de ambos países. Y en este caso, lo que ha sucedido es que El Salvador, cuando asumimos este gobierno,
se enfrentó primero a que las relaciones diplomáticas de El Salvador tenían un status quo en el cual la relación era con Taiwán. Y segundo, que Taiwán y China habían iniciado un proceso de distensión que los ha llevado a unos 15 acuerdos bilaterales entre Taiwán y China, y ese mismo proceso de distensión de alguna manera no les permite estar en una situación de disputa de las relaciones diplomáticas entre ambas partes, entre ambos lados del estrecho de Taiwán. De manera que, si bien es cierto, hemos tenido acercamientos oficiosos con la República Popular de China, hemos tenido intercambios oficiosos con diferentes funcionarios de la República Popular de China, más que todo en el ámbito comercial, también es cierto que no están dadas las condiciones. No estoy hablando del lado del Salvador, no estoy hablando del lado del Salvador y no puedo hablar tampoco a nombre de la República Popular de China, pero lo que nosotros hemos visto es que hay una actitud de mucha cautela de la República Popular de China en la dirección de no entorpecer su proceso de distensión con el otro lado del estrecho de Taiwán, y por eso está siendo muy cuidadosa en cuanto a las conversaciones sobre cualquier establecimiento de relaciones diplomáticas. Fíjate que después del establecimiento de relaciones diplomáticas con Costa Rica, que fue en 2009, no ha habido establecimiento de relaciones diplomáticas con ningún otro país de la región o con ningún otro país que heredó relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces, el tema es mucho más complejo, como de llegar y tocar una puerta y decir: aquí venimos, queremos establecer relaciones diplomáticas. Y yo claro, lo digo francamente, Ajá. ahora que estoy terminando mis funciones en la Cancillería, yo desde mi diputación en la Asamblea Legislativa promoví mucho las relaciones entre China y El Salvador. Era otro momento, no existía ese momento de distensión entre China y Taiwán. Yo realicé al menos 2 visitas, promoví visitas de los demás diputados de los grupos parlamentarios a China en aquel momento, pero eran otras las circunstancias y hay que comprender el momento histórico que viven las relaciones entre ambos lados del estrecho de Taiwán. Y como siempre dije cuando estaba al frente de la Cancillería, ¿por qué vamos a ser parte beligerante en un conflicto, en una situación que están resolviendo entre ellos mismos? ¿Cómo es que El Salvador se va a convertir en parte beligerante al establecer al estar relaciones con China? siendo parte de esa disputa Ahora, de relaciones ¿cómo que lo manejó existía Costa Rica? antes? Porque Costa Rica mantiene relaciones con la República Popular de China, ¿no? Y creo que no le ha ido tan mal. Costa no sé si Rica, Nicaragua también mantiene, creo que Nicaragua. No. En Centroamérica, Costa Rica es el único país pero que no le ha tiene... ido tan mal, digo, a Costa Rica. Sí, entiendo. pero hay que recordar que ese acto diplomático se realizó en 2009. La situación entre ambos lados del estrecho de Taiwán era muy diferente en 2009 que la situación que se vive en este momento. No existían esos 15 acuerdos de relación entre la República Popular de China y Taiwán. Tienen acuerdos de navegación aérea, acuerdos de inversiones recíprocas, acuerdos de libre comercio, acuerdos de protección de inversiones, acuerdos de inversiones mixtas, etcétera. Entonces, cuando Costa Rica toma la decisión en 2009, ese ambiente de distensión y de alguna manera de no disputa de las relaciones diplomáticas entre ambos lados del estrecho de Taiwán no existía. Eso cambió en el devenir de estos 4 años y ahora, como repito, hay una distensión entre ambos lados del estrecho de Taiwán y es cada vez más difícil que haya una actitud agresiva de cualquiera de las dos partes en materia diplomática. Entonces no es un asunto tan sencillo, no solo es un asunto de voluntad política de un lado, de uno de las dos partes para establecer relaciones, sino que es un asunto de voluntad política de ambos lados. Como lo dijera en alguna vez, esta situación es como el tango, se necesitan dos para que se pueda hacer bien. Claro, una pregunta común y corriente sería, mire, digo, ¿no? En un foro donde puede estar el canciller de la República o el ex canciller, ahora secretario del SICA, ¿quién no quiere? ¿China o El Salvador, verdad? Eso, ser en blanco y negro. Y bueno, eso yo no puedo hablar a nombre del gobierno, sobre todo de un gobierno con el cual no tenemos relaciones diplomáticas en este momento. Lo que sí puedo decir es que es una circunstancia muy diferente al 2009, que sí hemos sostenido relaciones oficiosas
contactos oficiosos con funcionarios de la República Popular de China, y en esos contactos oficiosos ha quedado muy claro que hoy por hoy a la República Popular de China lo que le interesa en el caso de El Salvador es más una relación comercial que en principio una relación diplomática. Bueno, muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Siempre la costumbre, ex canciller, secretario del SICA. Mire, le leo un párrafo que es importante a nuestros amigos televidentes. Obviamente usted está muy conocedor de esto, que es el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA. El nuevo secretario general es el ingeniero Hugo Martínez. Es un organismo regional creado por los estados de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Al SICA se adhirió la República Dominicana como país asociado y posteriormente ingresaron al organismo México, Chile, Brasil, Uruguay, y como observadores regionales otros países, ¿no? Como España, Alemania y la República de China también, entre otros, China-Taiwán, como observadores extrarregionales. Ese es el SICA. ¿Quiénes los objetivos que tiene el SICA? Que son varios, bien importantes. Por ejemplo, el sistema de integración tiene como objetivo fundamental alcanzar la integración centroamericana para constituirla en una región de paz, dice, libertad, democracia y desarrollo, y consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, entre otros objetivos, por supuesto, ¿no? En términos generales, pues es un gran reto la integración centroamericana, y vamos a ver qué está proponiendo ya el ingeniero Hugo Martínez, nuevo secretario general del SICA. Volvemos. Hugo Martínez, secretario general del SICA, estaba conversando con nosotros esta mañana aquí en Canal 12 en la entrevista de Hechos AM. Bueno, hay tantas expectativas sobre la integración centroamericana. Algunas veces ha tenido altibajos, diría yo, otras veces ha avanzado muy fuerte. Ha dependido en algunas situaciones de los presidentes que han estado de turno, ¿no? De los países centroamericanos miembros del SICA. Por ejemplo, recordamos cómo algunas instituciones centroamericanas han sido de alguna manera boicoteadas por algunos presidentes o menospreciadas por algunos presidentes. No voy a decir el nombre, ni me recuerdo, pero era un presidente de Panamá, creo que en su momento habló de una forma, no de la mejor manera, de un organismo de Centroamérica, que es parte de la integración. A veces uno se pregunta si vamos a tener, por ejemplo, un pasaporte único, si vamos a tener una moneda única, si vamos a tener una licencia única, si se van a validar los títulos, ¿no?, a nivel de los países centroamericanos, de tal manera que un título obtenido en El Salvador pueda ser válido también en Panamá, Costa Rica o Nicaragua. Son tantos aspectos de la integración centroamericana que cuando uno revisa quizás hemos avanzado, pero no sé, voy a atreverme a decir en un 20%, ¿no?, del 100% que debemos de lograr. Sí, antes de entrar a eso, solo una mención muy rápida a dos logros importantes en la Cancillería en materia de salvadoreños en el exterior: toda la protección de los derechos humanos de nuestros compatriotas, pero por primera vez el voto de los salvadoreños en el exterior. Y un segundo aspecto sumamente importante también es la creación del Instituto Especializado de Educación Superior en Formación Diplomática, el IESFOR, que nos permite cualificar a nuestro servicio exterior. Ya estamos graduando la primera promoción de másters en diplomacia y relaciones internacionales, y eso nos va a permitir elevar el nivel de la función diplomática. Ya volviendo al SICA, que es lo que nos ocupa en este momento y me ocupa a mí a partir de ayer. Mira, la verdad es que tenemos varios años de venir bregando con el proceso de integración, y como bien lo decías, ha habido altibajos, ha habido dificultades. Por ejemplo, cuando se interrumpe el orden constitucional en Honduras en 2009 también se crea un vacío en el proceso de integración que nos atrasó en algunos aspectos. Pero el reto fundamental es aquí cómo convertir a Centroamérica en, como bien lo dicen los principios del SICA, en una zona de paz, libertad, seguridad y democracia. Y en esa dirección vamos a trabajar teniendo en cuenta las 5 grandes áreas que priorizaron los presidentes en la región. Tú mencionabas cosas que son de alguna manera el sueño que tenemos los centroamericanos, pero hay unos estadios, hay unos niveles intermedios que se deben trabajar para llegar a eso. Por ejemplo, para tener
digamos, una política exterior común, para tener no necesariamente una moneda común, pero una política monetaria similar, etcétera, necesitamos que Centroamérica se consolide como una zona donde haya libre circulación de mercancías y de personas. Y una de las cosas que más señalamientos tiene son las barreras que plantean los chequeos fronterizos entre los diferentes países. En algunos casos, como hace poco lo hicimos con el canciller Fernando Carrera de Guatemala y el ex canciller Corrales de Honduras, hemos logrado restablecer el paso fácil, pero eso no es suficiente. Tenemos que restablecerlo, porque ya estaba establecido. Ya estaba establecido, lo logramos restablecer, pero tenemos que avanzar a una situación, digamos, parecida, guardando las debidas proporciones, con lo que se llama el espacio común europeo, el espacio Schengen, que es un espacio donde los ciudadanos europeos pueden circular sin restricciones. Claro, tienen una base de datos sobre estos ciudadanos, y en Centroamérica a eso deberíamos aspirar, a que puedan circular los centroamericanos por todo Centroamérica sin restricciones, sin obstáculos en las fronteras, etcétera, y que de la misma manera circulen las mercancías. Claro, esto tiene que ir de la mano con el tema seguridad, porque los encargados de seguridad de la región, y yo que trabajé mucho en la formulación de la estrategia de seguridad de Centroamérica, los encargados de seguridad nos dicen, bueno, pero es que en la libre circulación de personas y la libre circulación de mercancías van personas buenas y personas malas, mercancías buenas y mercancías malas, pero hay mecanismos tecnológicos para garantizar un control de esas personas y mercancías malas y poder tomar acciones judiciales en contra de ellas. Entonces, uno de los asuntos prioritarios es facilitar la movilidad de personas y mercancías en la región. La movilidad no solo significa ir de un lugar a otro, sino ir de un lugar a otro y poder ejercer la profesión. Ya hay antecedentes de un tratado de convalidación de títulos, por lo menos a nivel de las universidades estatales de Centroamérica. Yo trabajé por los años 96 y 97 en el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica y siempre estuvimos tratando de ejecutar un convenio que viene de los años 60 para la convalidación de títulos. Vamos a poner desde la Secretaría General especial atención a este aspecto. Incluso hay jurisprudencia en el sentido de que algunos estudiantes que se graduaron en otros países y solicitaron la incorporación a otro país centroamericano y no le fue otorgado, acudieron a la Corte Centroamericana de Justicia y ganaron el juicio. Entonces, todos esos aspectos los vamos a rescatar para hacer menos engorroso y lograr un proceso de convalidación de títulos regionalmente que no debería de tener ningún problema, porque tenemos casi los mismos sistemas de estudio en el nivel primario, en el nivel secundario, en el nivel bachillerato y en el nivel universitario. Imagínate que ya lo tienen los europeos, que tienen diferentes lenguas, diferentes estándares de estudio, diferentes modalidades de estudio. No es lo mismo las modalidades de estudio en Alemania que en Francia, por ejemplo, pero vamos a ir caminando en cada una de esas áreas, siempre teniendo en cuenta que buscamos conciliar intereses de diferentes países y de diferentes gobiernos. Incluso hay gente que dice que hay gobiernos en la región que están en las antípodas ideológicas, pero en realidad aquí lo importante, y yo lo he podido percibir en los diferentes presidentes y la presidenta Chinchilla también, que hay una voluntad política de avanzar. Por encima de eso que por usted encima de las diferencias ideológicas. Y un salto importante es que el 27, además de aprobar una reestructuración del SICA, aprobamos también la incorporación de República Dominicana, ya no como Estado miembro asociado, sino como Estado miembro pleno. Hay que hacer algunos procedimientos jurídicos para consolidar esa incorporación, pero lo importante es que ya se expresó la voluntad política. ¿Y qué reestructuraciones sufrió el SICA? ¿Cuáles son las reformas, si se quiere? Bueno, una de las reformas fundamentales es algo por lo que como país habíamos venido propugnando, y yo particularmente lo había venido haciendo, que es garantizarle al SICA un verdadero funcionamiento como sistema. Es decir, que la Secretaría General del SICA tenga una plena coordinación con otras secretarías temáticas regionales, con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Integración Económica, con la Coordinadora Educativa y Cultural, con la Secretaría de Integración Social, de manera que todas esas secretarías junto a la Secretaría General del SICA estén
empujando hacia un solo puerto, que no haya dispersión, ¿no? Porque en este momento no hay la suficiente coordinación. Bien es cierto que la Secretaría de Integración Turística, por ejemplo, dice, bueno, yo tengo un mandato de los ministros de turismo, pero ese mandato debe ser integrado y coordinado con la Secretaría General, igual que los mandatos también de cada una de las otras secretarías. Ingeniero, estaba revisando el marco jurídico del SICA, ¿no? Y entre ellos encuentro una serie de protocolos, algunos que ya datan desde varios años, no sé si están vigentes todavía, por ejemplo, el protocolo de Tegucigalpa, está el Tratado General de Integración Económica, el Tratado de Integración Social, la Alianza para el Desarrollo Sostenible, ¿no? que es muy importante, y el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. De todos estos, ¿cuáles funcionan todavía o cuáles están vigentes? Están vigentes todos. Para mí, el tratado paraguas o el que le da la base a todo es el protocolo de Tegucigalpa. Ahí se plantea los objetivos de la integración, el funcionamiento de las instituciones de la integración. Y, por ejemplo, ya los otros tratados, el Tratado de Integración Económica ya le da vida al subsistema de integración económica que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. El Tratado de Seguridad Democrática es muy importante porque le da vida a la Comisión de Seguridad de Centroamérica y dada la relevancia que seguridad ha tenido en la región en los últimos años, también los presidentes nos mandataron hacer los estudios en un plazo máximo de 90 días para que exista una Secretaría Específica de Seguridad Democrática en la región centroamericana que le dé seguimiento al Tratado de Seguridad en la región y que esté a cargo de la ejecución de los 22 proyectos de seguridad que ya fueron formulados, que se han gestionado en el marco de la Estrategia de Seguridad Regional de Centroamérica, que es otro logro importante que construimos los diferentes países de Centroamérica, no como una sumatoria de las estrategias de cada país, sino como una estrategia complementaria regional. Qué interesante. De hecho, el protocolo, mejor dicho, de Tegucigalpa dice que consagra la nueva visión de Centroamérica, ¿no? Como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Tienen sus riesgos, quiero decirlo, ¿no? Hay riesgos realmente que de repente emergen en la región centroamericana, y me voy a referir a lo que sucedió en Honduras, por ejemplo. ¿Cómo evitar eso realmente? Que de repente haya una especie de que uno llamara un golpe de Estado y otros llamaron de otra manera, pero al fin y al cabo esto rompe el espíritu del protocolo de Tegucigalpa, que fue firmado precisamente en Honduras, rompe con el protocolo de Centroamérica como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Esos riesgos siempre están latentes en Centroamérica. Sí, la región tiene viejas amenazas y nuevas amenazas. Las viejas amenazas son las tentaciones de aquellos sectores autoritarios en la región, que afortunadamente son los menos a estas alturas, de resolver los problemas de la democracia por la vía del autoritarismo. Siempre hemos sostenido que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, pero también hay nuevas amenazas a las democracias de la región. Y hay dos que son muy peligrosas. Una, todo lo que se refiere al narcotráfico y el crimen organizado, y otra, todo lo que se refiere a el cambio climático y los desastres naturales, que pueden hacer colapsar una democracia por la vía de la crisis de abastecimiento, por la vía de la crisis de seguridad alimentaria, por la vía de una crisis sanitaria en la región. Entonces, la idea que tenemos es que con esas grandes líneas que nos dieron los presidentes en 2010, hacer un trabajo de manera prospectiva para blindar de alguna manera a la región. No estamos hablando de que estos conatos, estas amenazas a la democracia se puedan evitar, se puedan erradicar totalmente, pero sí estamos hablando que si fortalecemos las instituciones, por eso hay un área temática de fortalecimiento institucional, va a ser menos propensa la región a que se den situaciones como lo que se dio en Honduras. Entonces, la idea es trabajar de manera prospectiva, ejecutar planes en cada una de esas 5 áreas para tratar de blindar a la región y garantizar que la región sea una región de desarrollo, de paz, de democracia, y que aquí también tenemos que enfrentar algunas situaciones que se han presentado en los últimos años, algunas diferentes limítrofes entre países. Entre Nicaragua, por ejemplo, y Costa Rica. Y que lo que nosotros queremos es que esas diferentes limítrofes
en vez de ser un riesgo, en vez de ser un factor de conflicto, se conviertan en un factor de desarrollo. Podemos tomar el ejemplo de cómo 3 estados coordinan sus planes de desarrollo sin ningún problema en el área de Trifinio, en Montecristo, entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Podemos tomar un segundo ejemplo que está en pañales aún, que es la declaratoria del Golfo de Fonseca como zona de paz, desarrollo y seguridad. El Salvador presentó un portafolio de proyectos, ese portafolio de proyectos se está evaluando y la idea es que el Golfo, en lugar de ser un foco de tensión, un foco de conflicto, se recuerda, sí, ¿no? Exactamente. Secretario, recuerda que hace poco hubo una cuestión, no, yo creo que fue más alterada por algunos medios de comunicación más que una situación real, en donde incluso se vinculó al presidente de Honduras, ¿verdad? Sí. Y que hubo necesidad de una reunión incluso con el presidente de nuestro país. Exactamente. Entonces, que el Golfo, en lugar de ser un foco de tensión, un foco de conflicto, sea un foco de desarrollo. Nosotros le debemos mucho a las comunidades ribereñas del Golfo, que por cierto son comunidades pobres, y que es paradójico que haya comunidades pobres en la ribera del Golfo, siendo el Golfo una zona bastante rica en recursos naturales que se pueden explotar racionalmente, siempre en el marco del respeto al medio ambiente. Pues ese tipo de proyectos son los que queremos lanzar para garantizar una distensión en la región y para garantizar que la región se enfoque en el desarrollo, se enfoque en la democracia y no se enfoque en los viejos conflictos que ¿Está usted de acuerdo, existir. secretario, que el principal, digamos, o la principal amenaza que tiene la región, que usted ya lo mencionaba que es una, pero digo, la principal amenaza que tiene la región centroamericana para consolidar la democracia y estar dentro de un marco de Estado de Derecho es el narcotráfico y el crimen organizado? Sobre todo el narcotráfico, digo, porque es capaz, y así lo ha demostrado, de filtrar instituciones de los estados, es capaz de financiar, por ejemplo, campañas políticas en los países miembros y por lo tanto, pues obviamente tener no una democracia mediante una voluntad popular, sino más bien filtrada por el narcotráfico, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo diría es una de las principales amenazas porque también corremos el riesgo en estas políticas públicas regionales de convertirnos en monotemáticos, ¿no? Que por estar tan amenazados por el tema del narcotráfico y el crimen organizado, solo nos enfoquemos en eso y no desarrollemos las otras áreas. Y la verdad que todo es holístico, todo es sistémico. Si nosotros garantizamos mejor acceso a la educación en la región, si garantizamos mayor cohesión social, va a haber menos caldo de cultivo para los cárteles de la droga que le ofrecen dinero fácil y sueños y placeres a nuestras juventudes. Va a ser menos fácil que sean presas nuestras juventudes de esos grupos criminales si le brindamos a nuestras juventudes educación, cohesión social, espacios de esparcimiento. Entonces todo lo debemos de ver de manera integral y trabajar como un sistema. Muy bien, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial. Vamos a regresar para continuar conversando. Mire, es importante preguntarse cómo trasciende esto, por ejemplo, de repente si, a ver, para poner un ejemplo, cambia el presidente en Nicaragua, que es normal, tiene que cambiar en determinado momento, ¿no? Pero digo, como ya tenemos antecedentes de algunos presidentes que no han tenido la mejor visión integracionista o que no han estado en ese alid, ¿no?, de la integración centroamericana, pues obviamente uno con esos antecedentes se pregunta si esto trasciende cualquier gobierno que pueda llegar a cualquiera de los países de la región centroamericana o miembros integrantes del SICA. También la relación con Estados Unidos es importante preguntar cómo camina, cuál ha sido esa relación que ha tenido el SICA con los Estados Unidos. Pausa, regresamos. Vamos a escuchar algunos comentarios a través de las redes sociales. Roxana Webb está lista para comentarnos y leernos los comentarios.
Gracias, Romeo. Muy buenos días para ti, para también tu invitado y por supuesto para ustedes, amigos televidentes. Muchas felicitaciones tenemos y también comentarios a través de las redes sociales. Edwin Ventura dice felicitaciones al señor Hugo Martínez por su nuevo cargo como secretario general del SIC. Eduardo Guzmán, felicidades por su nombramiento. Recuerde que usted es el representante de todo el pueblo salvadoreño. También Ricardo Ernesto Magaña pregunta, ¿qué gana El Salvador? DJ Tito Carlos dice felicidades a Hugo Martínez. Ricardo Hernández dice vaya qué bueno Hugo Martínez, eso está bien por poner en alto el nombre del Salvador, no es como unos por ahí que salen en primera plana por ser narcotraficantes, dice. Caricia dice, bueno, ojalá no sea uno más de los lagartos que se están comiendo a El Salvador, que sea un hombre de palabra responsable y transparente, pues lleva sobre sus hombros una responsabilidad muy grande. Abrir la mano para dar, dice, no para tomar. Que Dios lo guíe, muchas felicidades. Carlos Constantín dice, nada más felicitarle por su arduo trabajo, es un ejemplo como su otro compañero, Gerson Martínez. Otto Alexander dice un saludo para Hugo Martínez, digno representante de nuestro país y ex secretario, dice saludos también a Romeo Aliclaros. Ahí se puede ver que la gente sí cree en la izquierda. Felicidades al señor Martínez. Esos son algunos de los comentarios, Romeo. Muchas gracias, Roxana. A mí me gusta esa primera pregunta. Dice, ¿qué gana El Salvador? Es que es importante eso. Sí. Porque uno dice, mire, a ver, si de repente el secretario general del SICA es de nacionalidad hondureña o guatemalteca, pues los guatemaltecos y los hondureños se preguntan lo mismo, ¿no? Pero creo que es también una visión así muy individualista. Yo creo que es importante preguntarse qué gana Centroamérica cuando se nombra a una persona con capacidades. Hugo Martínez, como canciller de la República, pues obviamente no lo digo yo, las encuestas lo dicen, sale muy bien evaluado, una muy buena gestión, pero ahora habrá que ver los resultados y a juzgar por su trabajo. Obviamente en Cancillería deberíamos de esperar que haga un buen trabajo también en el SICA, pero la pregunta es válida, a pesar de que me parece que es un poco egoísta cuando se pregunta qué gana El Salvador. La pregunta es muy válida y yo la quisiera contestar de esta manera. Si nosotros observamos la tendencia mundial, es una tendencia a agruparse en bloques, incluso los países más grandes. Imagínate lo que significa el bloque de la Unión Europea. Entonces, eso nos dice que sobre todo países pequeños y países en desarrollo, frente a esa tendencia mundial, no tienen otra alternativa que también juntarse. Claro, como Sudamérica, por ejemplo. Exactamente, UNASUR, los países asiáticos, CARICOM en el Caribe, no tenemos otra alternativa que juntarnos como un bloque para tener cierto peso y para poder negociar internacionalmente bajo los intereses de nuestro país y bajo los intereses de nuestra región. Entonces, el punto central aquí es que El Salvador tiene más oportunidades en conjunto con los demás países de la región centroamericana que en solitario, tratando de ser lo más positivo posible, porque si uno fuera negativo diría, bueno, El Salvador no tiene mayores posibilidades en solitario. Las mayores posibilidades de El Salvador están integrados en un bloque regional, que el bloque regional por naturaleza es el sistema de la integración centroamericana. Hay que acordarnos que El Salvador es el país más pequeño de la región. Entonces El Salvador, al abanderar el sistema de integración centroamericana, al abanderar la integración centroamericana, gana en el sentido de que puede plantear un posicionamiento de los temas relevantes de la integración y tener un beneficio para la población salvadoreña y para la población centroamericana. Esa es la ganancia fundamental que yo veo y como bien tú decías, hay que pasar de pensar solamente en lo nacional y pensar en lo regional. Pero hay mucho escepticismo a veces sobre estos temas, claro, de integración centroamericana, sobre todo cuando hay instituciones de la región centroamericana que no han tenido, bueno, no tal vez las instituciones, algunos miembros de las instituciones que no han tenido el mejor desempeño. Claro, eso es parte de lo que tenemos que hacer en la reestructuración, en la reforma que los presidentes acordaron. Hay algunos puntos en ese campo, por ejemplo, la Contraloría a las instituciones de la integración centroamericana, que haya una mayor rendición de cuentas. Por eso nosotros, además de las 5 áreas fundamentales que los presidentes han aprobado como prioridad, tenemos otros ejes de trabajo que nos permiten ejecutar esas áreas y una de ellas es el diálogo permanente con la sociedad civil y la transparencia, eficiencia y eficacia de la cooperación, de manera que no se siga viendo
a las instituciones de la integración, primero como algo aislado de la población y segundo como algo que no necesariamente responde siempre a los intereses de la población. Una de las cosas que yo quisiera es aterrizar un poco más ese proceso de integración y reducir cualquier brecha que pudiera existir entre la población y los espacios institucionales de la integración centroamericana. Que nuestros ciudadanos en un momento determinado estén claros qué están haciendo esas instituciones por lograr esa integración. Y como tú decías, se va a medir en base a los resultados que se vaya logrando. Claro. ¿Trasciende esto los presidentes, ingeniero? Nosotros, la Secretaría General del SICA tiene que trabajar bajo el mandato de los presidentes y los cancilleres. Esos son mis jefes en esta nueva etapa, ellos son mis jefes, perdón, en esta nueva etapa, pero yo creo que es muy importante el papel proactivo que como secretario podamos jugar para tratar de persuadir, para tratar de convencer a los presidentes, a los cancilleres, de que tal o cual política pública regional es necesaria, es urgente y debe ejecutarse. Yo por lo menos encuentro mucha sensibilidad en los diferentes presidentes de la región y la presidenta Chinchilla, y gracias a Dios tengo un nivel de interlocución con ellos, producto pues del cargo anterior que he estado ejerciendo, en el cual incluso muchas veces tuve que representar al presidente Funes en cumbres propiamente presidenciales, y eso me permitió tener un nivel de interlocución que pienso tratar de aprovechar lo más posible para incidir y que los presidentes se sensibilicen cada vez más sobre los temas de la integración, que ya lo están, pero que es necesario ir poniendo algunos puntos específicos sobre la mesa. Ok, por el tiempo solo dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es el papel de los Estados Unidos en la región centroamericana. Mire, para nadie es un secreto que a los Estados Unidos le interesa tener una región centroamericana muy estable, muy consolidada, en paz, en democracia, y sobre todo que los países centroamericanos impulsen iniciativas que le permitan a sus ciudadanos mantenerse aquí, no quedarse aquí, que no fomenten la inmigración hacia el país del norte, como lo es Estados Unidos. Digo, por eso la cooperación, la ayuda, la asistencia de los Estados Unidos es fundamental en esto. Sí, Estados Unidos está apoyando decididamente el sistema de la integración centroamericana y precisamente en una de las áreas principales, en seguridad democrática, está apoyando no solamente con algunos recursos frescos regionalmente hablando, sino también nos ha ayudado a articular lo que se llama el grupo de amigos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, que se trata de buscar otros países que puedan apoyar la estrategia de seguridad. La estrategia de seguridad tiene 4 componentes: el componente de prevención, el componente de persecución del delito, el componente de rehabilitación, reinserción y el componente de fortalecimiento de las instituciones de combate al crimen. Entonces, junto con Estados Unidos, España y otros países, establecimos el grupo de amigos y cada uno de ellos nos ha dicho en cuál de esos componentes nos va a cooperar. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Estados Unidos nos ha dicho que va a cooperar en persecución del delito y en fortalecimiento de las instituciones. La Unión Europea y España nos han dicho que van a cooperar en prevención del delito. Y el BID, por ejemplo, nos ha dicho que va a cooperar en rehabilitación y reinserción. Entonces, como puedes ver, Estados Unidos juega un papel bien importante, pero también hay otros socios que son fundamentales, por ejemplo, para decirlo a grosso modo, y en este proceso de inmersión total que empiezo en el SICA, hay cooperantes fundamentales. Regionalmente hablando, la Unión Europea es fundamental. Bilateralmente hablando de países con la región y con el SICA, tenemos el Fondo España, tenemos Taiwán, tenemos Estados Unidos que están cooperando mucho con el sistema de la integración centroamericana. Eso solo para nombrar a los principales cooperantes, pero hay un abanico de cooperantes mucho más amplio y a quienes les reconocemos y les agradecemos. De todas partes del mundo, de Asia, de Oceanía, de América, de Europa, siempre hay cooperantes. Ingeniero, ¿en qué país tiene más credibilidad el SICA? Me imagino yo que en algunos más que otros, ¿no? En algunos otros países, y estoy hablando de los ciudadanos más bien, más que de las instituciones o de los gobiernos o de los integrantes de los gobiernos.
En la población, me estoy refiriendo a la población, ¿en qué país tiene más credibilidad el Zika y dónde es donde tiene menos credibilidad quizás? Sí, yo lamentablemente no podría aventurarme a contestar Ajá. esa pregunta. Quisiera tener más elementos de opinión pública. ¿Debe de haber estudios sobre eso? Sí, debe de haber, y si no existen a profundidad deben de hacerse. Y yo creo que lo que sí hay es en algunos casos todavía muy poco conocimiento del Zika y de las actividades y de los proyectos que realiza el Zika. Y por eso yo voy a tratar de hacer una gestión muy comunicativa también, en el sentido de dar a conocer qué es el Zika, cuáles son los proyectos que realiza, cuáles son las apuestas que tenemos, de manera que la población comience a hablar, comience a conversar, a dialogar y, ¿por qué no?, a cuestionar al sistema de la integración centroamericana, a retar al sistema de la integración centroamericana para que logremos, para que alcancemos estadios superiores de integración. Algún nivel de participación debe tener el ciudadano, ¿no? De interacción, digo, con las entidades de la integración centroamericana, porque de repente solo se queda uno como un ente pasivo, observando lo que dicen o lo que hacen las instituciones centroamericanas, pero no hay nivel de interacción, por ejemplo, donde uno pueda evacuar dudas o, ¿por qué no cuestionar, como usted dice? Sí, realmente. hay algunos espacios de interacción, solo que son todavía muy incipientes. O no se conocen mucho. No se conocen mucho. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de intercambiar en 2 cumbres, en la cumbre de Tegucigalpa y en la cumbre de San José, con un espacio de coordinación de jóvenes que existe a nivel regional de Centroamérica, que fue auspiciado por algunos medios de comunicación, y tuvimos la oportunidad de dialogar con ellos. Fue un diálogo muy franco y ahora que estoy en esta nueva función pretendo buscarlos, pero no solo a ellos. Por ejemplo, yo quiero reunirme con las cámaras empresariales de la región, con no solo las de cada país, sino las que aglutinan a toda la región, con FEDEPICAP, que aglutina a las cámaras de la región y que nos pueden decir ellos cuáles son los obstáculos que están viendo en el proceso de integración, cuáles son las dificultades que están enfrentando y ver cómo podemos abordar esas dificultades desde los diferentes gobiernos. ¿Es posible lograr un crecimiento centroamericano, digo, tras el fortalecimiento de las instituciones? Yo pienso que sí. Yo creo que la ecuación fundamental es democracia y desarrollo. Si hay democracia, hay más condiciones para el desarrollo. Si hay desarrollo, hay más condiciones para la democracia. Y ese es uno de los asuntos que debemos de apuntar. Por supuesto, la ecuación se complejiza más con las amenazas en materia de seguridad que tenemos, pero creo que hay oportunidad de salir adelante. Y fíjate que las relaciones comerciales en el espacio intrarregional son muy buenas, son muy fuertes. Por ejemplo, para El Salvador, Guatemala es un socio comercial fundamental, lo mismo Honduras, pero Costa Rica y Panamá también, o Costa Rica y Nicaragua. Entonces, esos espacios son los que debemos de aprovechar, potenciar el mercado común centroamericano, el mercado intrarregional, pues por supuesto sin descuidar los mercados extrarregionales también, pero yo creo que hay potencial para un mayor crecimiento en la región. Muy bien, finalmente, ¿cómo fue la experiencia de estos 4 años para cerrar un poco con lo que comenzamos, ¿no? Trabajar con el gobierno del presidente Mauricio Funes y este gobierno del FMLN? Pues fue una experiencia muy intensa, con muchos desafíos, dificultades a veces que tuve que enfrentar, pero el balance es un balance bastante positivo. Yo me siento muy orgulloso de haber aportado en estos 4 años hacia una política exterior de Estado, una política exterior abierta al mundo, sin ataduras ideológicas, y dejar ciertas bases cimentadas tanto en el posicionamiento internacional del país, como en la protección de nuestros compatriotas, como en cooperación, también en la formación de nuestros diplomáticos a través del IESFOR. Así que ha sido un reto muy grande, pero también muy gratificante por los resultados, por los logros que hemos tenido. También vivimos momentos difíciles. Yo recuerdo un momento muy difícil en nuestra gestión, fue cuando ocurrieron los trágicos hechos de Tamaulipas, y tuvimos pues en aquel momento que apoyar a las familias, que recibir a las personas que habían sido asesinadas, y ese fue un momento muy duro para nosotros, para toda nuestra dirección de gestión humanitaria, para el viceministro de Salvadoreños del Exterior y para mi persona.
estar gestionando esa situación tan difícil. Pero como te decía, en términos generales, me siento muy satisfecho, me siento muy orgulloso de los aportes que dejamos y creo que hay bases cimentadas y que se puede seguir construyendo sobre eso. Y la pregunta obligada es: ¿quién será el próximo canciller de la República? Esa pregunta no la puedo responder. En una conversación con el presidente allá en el marco del SICA, conversamos que era importante, mientras él tomaba la decisión, dejar una persona a cargo del despacho, y ha quedado a cargo del despacho el viceministro Jaime Miranda, que es el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, mientras el presidente pues reflexiona la decisión y toma la decisión de quién sería la persona canciller que estaría Bueno, frente a la Cancillería. hablaban, digo, y esto es parte de la información de alguna fuente, ¿no? De Rubén Zamora, que es el actual embajador de El Salvador en Washington, que podría ser movido para Cancillería, por supuesto, para ocupar el cargo del ingeniero Hugo Martínez. Digo, algunas fuentes señalan eso, pero como una vez dijo Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, mire, esa es materia del presidente de la República y hasta que el presidente no lo dé por hecho o lo anuncie oficialmente, todo es un rumor, decía Gerson suscribo Martínez. plenamente lo que Gerson dijo en esa ocasión. Claro. Muchas gracias, Hugo Martínez, nuevo secretario general del SICA, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted. Y tal vez usted no lo sabe, pero las instalaciones del SICA están aquí en el país, ¿verdad? O sea, habrá ciudadanos que no lo ubicamos todavía. Es una institución que físicamente está ubicada a la par de Cancillería. Así que no costará mucho para movilizarse, digo, o no le habrá costado mucho porque ya está fungiendo como nuevo secretario general del SICA. Bueno, es un traslado muy inmediato y muy rápido y ya estoy ejerciendo mis funciones como secretario del SICA. Gracias, vamos a hacer una pausa, regresamos en breve.